aquí está Miquel. A ver si ahora sí puede entrar. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, Miquel. Buenas, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Les presento, por si no lo conocen, él es el excelentísimo doctor Miquel Capó por la Universidad de las Islas Baleares, que está especializado en el tema de la flora insular, pero creo que sería mejor que te presentases tú mismo y nos explicases un poco en qué ha consistido tu tesis y qué es lo que vas a aportar en esta charla. Pues bueno, primero muchas gracias, Víctor, y gracias a Fénix Gran Canaria por invitarme a hablar de este tema. Yo he hecho el doctorado en la Universidad de las Islas Baleares y, bueno, básicamente lo he hecho sobre el impacto que tienen los herbívoros introducidos, en concreto los ungulados y otros mamíferos no nativos, sobre la flora endémica balear y las comunidades insulares de las Islas Baleares, que es un tema bastante comparable a lo que nos está pasando también por el archipiélago canario y creo que es de máxima relevancia ambiental ahora mismo. Entonces, vamos a hablar un ratito de esto. ¿Os parece bien? Genial. Una duda que te queríamos comentar, especialmente porque la mayor parte de personas que te estarán escuchando ahora somos canarios y no conocemos a lo mejor tanto el archipiélago balear. Nosotros sabemos que en Canarias, antes de la llegada de los aborígenes, no había grandes herbívoros, no había a lo mejor este servicio que prestan estos animales a los ecosistemas y nuestras plantas no estaban adaptadas a lo mejor a eso. Pero en las Islas Baleares había grandes herbívoros o herbívoros en general antes de la llegada de los seres humanos. Sí, efectivamente. Esa es una de las grandes diferencias que hay en este complejo tema entre Baleares y Canarias. Como el origen de las islas es diferente, entonces eso también lleva de por sí todo lo que es el contexto ecológico, ¿no? Por ejemplo, bueno, el caso de las islas oceánicas, como es las que surgen de nuevo en medio del mar, como es el caso del archipiélago de Canarias, estamos hablando de que puramente se basa en una colonización desde otros sitios, ¿no? Pero en cualquier caso, la isla parte de un contexto evolutivo desde cero, de las especies que consiguen llegar allí, tienen que, pues, evolucionar en ese ambiente insular. En el caso de Baleares, así como pasa en otras islas de origen continental, este paso evolutivo se acelera bastante por el hecho de que, claro, al estar en el pasado adyacentes al continente y se han ido separando poco a poco, las comunidades, tanto de animales como de vegetales, ya vienen de un contexto original. Entonces, por ejemplo, el caso de los grandes herbívoros, como pueden ser cabras, ¿no? O otros ungulados, no tienen que acceder a la isla nadando o volando o como sea. Ellas ya están allí desde el momento en que se ha separado la isla del continente. Claro, eso hace que en el caso de Baleares sí exista un contexto de herbivoría ancestral, que es una cosa que en Canarias pues quizás sea más claro que no ha pasado. Y sí, en concreto, en las islas de Mallorca y Menorca había un bóvido que era endémico de allí. Bueno, se encontraba en las islas en el momento de la del aislamiento insular y luego fue evolucionando en el contexto de insularidad y pasó a formar una especie nueva. Y estoy hablando de una especie llamada Myotragus balearicus. El género Myotragus es un género de bóvidos que es bastante común bueno, en el histórico del Mediterráneo y nosotros teníamos, pues eso, una especie endémica que, por supuesto, hacía un efecto sobre la vegetación, o sea, hacía una interacción con las plantas, las depredaba y tal, y en el contexto natural, que digamos, sí que había presión de herbívoros. Ok, es bastante interesante porque realmente nosotros pensamos, vale, en Canarias nunca existieron herbívoros, si nosotros los introducimos ahora es normal que generen un problema. Sin embargo, estamos viendo que en islas, independientemente de que sea Canarias o de que sea Baleares, al introducir nuevos herbívoros, parece que estamos teniendo problemas a la hora de mantener no solo la flora autóctona, sino los ecosistemas. Y sin embargo, en los continentes, a pesar de haber un muchísimo
mayor trasiego de herbívoros, muchas especies de, como comentas, de bóvidos y otro tipo de grandes animales, parece que ese problema no existe. ¿Por qué crees que en islas se nota más ese impacto? Bueno, este impacto, primero, que a pesar de que hubiera herbívoros ancestrales, en el caso de las cabras son herbívoros introducidos. A pesar de que fueran bóvidos, las características de la depredación son bastante diferentes. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo adaptarte a un tipo de depredación que, por ejemplo, se base en depredar solo hojas o en depredar una proporción de la planta muy baja, porque el herbívoro en ese momento, o bueno, ese tipo de herbívoros no son grandes depredadores de plantas, que no un mecanismo como el de las cabras, que es de pastorear constantemente en unas cantidades muy elevadas e incluso arrancando las plantas de raíz, ¿no? Con lo cual sí que se mueren directamente. Claro, Porque entonces, estamos hablando de que, perdona, de que hay distintos tipos de forma de depredar sobre la planta. Hay animales que a lo mejor solo se alimentan de algunos, vamos a decir, de algunas partes, mientras que las cabras dices que arrasan, con una palabra un poco fea, ¿no? Pero que se comen toda la planta en sí. efectivamente, hay plantas que se adaptan a eso sin problema. Hay plantas que desarrollan mecanismos de florecer rápido, fructificar rápido y echar semillas, y si las arrancan, germinan de nuevas. Y estas estrategias surgen si el herbívoro está en el contexto de la evolución de la planta, si el herbívoro es antiguo y ha estado en el ecosistema. En el caso de Baleares, lo que pasó fue que, a pesar de tener herbívoros nativos, esos herbívoros no depredaban las plantas de esta manera. Los herbívoros depredaban las plantas comiéndose brotes, pero nunca matándolas. Claro, entonces ahí sí que había un mecanismo de respuesta. Rebrotaban, los periodos del año en donde había más depredación, las plantas también tenían más capacidad de rebotar, etcétera, pero nunca llegaban a un extremo como el de las cabras. Y luego hay otra cosa y es la accesibilidad. Los herbívoros que teníamos en el pasado, sus mecanismos de locomoción, digamos, eran mucho más limitados. Había muchas zonas de montaña que nunca podían acceder, cosa que las cabras sí. Claro, entonces, flora endémica, por ejemplo, que encontramos en zonas inaccesibles para el herbívoro ancestral, para cabras es completamente accesible. Y, por supuesto, como no se ha tenido que adaptar a ningún tipo de herbívoro porque vivía en zonas inaccesibles, pues ahora con las cabras no están adaptadas a la herbivoría y son muy vulnerables. Eso, yo creo que lo que pasa es que en el continente, a diferencia de las islas, en el continente sí que hay cabras que sean nativas, que estén en el monte. Otra cosa es que se requiera una gestión o que se encuentren ahora en zonas donde no estaban o que por cuestiones antrópicas se haya alterado el ecosistema y ahora ese balance de recursos para el herbívoro y densidad de herbívoros se haya deformado, entonces necesita una gestión. Eso en la península puede pasar ese escenario. Pero las comunidades vegetales, en cualquier caso, sí que han encontrado esa solución en adaptarse a los herbívoros en su contexto de evolución. Cosa que en las islas no ha pasado, porque cabras, como tal, del género capra, no hemos tenido, ni en Canarias, por supuesto, ni tampoco en Baleares. Y de ahí yo creo que es lo más importante, ¿no?, de la amenaza que estamos teniendo ahora. Creo que has mencionado por lo menos dos conceptos que son muy interesantes. Por una parte es la adaptación de las plantas a la herbivoría. Comentabas de, oye, pues mira, si la herbivoría consiste en arrancar pequeños brotes, la planta vuelve a crecer. Imagino que haya plantas que se aprovechen de distintos herbívoros para transportar sus semillas o para aprovechar para dispersarse. Pero sin embargo, creo que comentabas que esos mecanismos muchas veces están ausentes en islas por temas de que evolutivamente, como estos herbívoros no existían, estas plantas no tuvieron que desarrollar estos mecanismos. Puede que esto nos esté llevando a que las especies que están en islas se encuentren más desfavorecidas frente a, por ejemplo, especies invasoras que sí que tienen estos mecanismos. Efectivamente, eso es una cosa que se ha estado, cuando yo empecé a hacer la tesis, se estaba planteando. Yo como me dirigía a la flora más bien endémica de las islas, no lo toqué, pero sí que había otras líneas de investigación que ahora están finalizando, que sí que miraban a ver qué pasaba con la flora invasora, ¿no?, que es como el otro caso contrario. Plantas que hayan llegado aquí, que tengan una capacidad de expansión y de competición muy buena, pues a ver qué pasa con la interacción con el herbívoro, ¿no? Pues curiosamente, en muchos casos es como comentas. Muchas especies que son invasoras en las islas,
pues también se encuentran bastante bien protegidas de los herbívoros. No solo eso, sino como comentas, algunas aprovechan esos herbívoros como mecanismos de dispersión y además se aprovechan de que la comunidad insular vegetal ha sido debilitada por los herbívoros para expandirse aún más. Claro, entonces la presencia de flora invasora y la presencia de herbívoros en un mismo ecosistema, si bien para algunos podría ser evidente que sería favorable, puesto a que los herbívoros pasarían a comer la flora invasora, en realidad lo que está pasando es que los herbívoros se comen la flora autóctona porque es más palatable, tiene menos defensas contra los herbívoros, tiene más contenido nutricional, quizás en algunos casos, y por tanto, como depredan a estas autóctonas, las invasoras pasan a cubrir ese nicho ecológico que ha quedado vacío, ¿no? Y a coger ventaja. Un caso muy concreto que se me ocurre ahora es el Carpobrotus edulis, bueno, el género Carpobrotus en general, que son plantas poco palatables, con elevado contenido en sal y, bueno, en definitiva, que a los herbívoros no les gusta. Y su capacidad de expansión en zonas litorales, que son muy abundantes en las islas y además son ecosistemas muy frágiles, pues se ven perjudicados, porque claro, los herbívoros pasan a comerse las plantas de los sistemas dunares o de las zonas litorales y a su vez Carpobrotus aprovecha ese espacio vacío para colonizarlo. Entonces sí, yo eso sí que creo que está bastante claro ahora en la literatura y es que la presencia de flora invasora no se ve perjudicada por los herbívoros, sino más bien se ve beneficiada. Ok, un concepto que mencionabas, por si alguien no lo está entendiendo, que es el concepto de palatable. Yo la primera vez que lo escuché me quedé loco también. Hace referencia al sabor que tienen estas plantas para los animales, ¿no? Sí, efectivamente. Pero es Bueno, curioso porque allá en Mallorca tienen la euforbia dendroides, creo que es. uh-huh. Sí, sí me equivoco, ¿vale? Aquí nosotros en Canarias, para los que estemos aquí, que estemos a lo mejor un poco más perdidos, tenemos también plantas del mismo género que son las tabaibas. De hecho, tenemos Uh-huh. tabaibas que son realmente tabaibas amargas. Y el nombre nos está dando una pista de que saber lo que se dice saber no sabe muy bien. O sea, que encontrar cabras que se están comiendo las tabaibas implicaría que las cabras se han hartado de comer todo lo que han encontrado y han pasado a plantas con un sabor cuanto menos un poco desagradable, ¿no? Así De es. hecho, comentabas lo de las especies invasoras. Justamente nos llegó el otro día un comentario que nos pareció muy interesante a raíz de un post que hicimos sobre el rabo de gato, Penicetum cetaceum. Ahora le han cambiado la especie, eso es imposible de seguirlo, pero bueno, creo que ahora es Cenchrus cetaceum. Pero el comentario decía, oye, ¿y si aprovechamos las cabras que ya están introducidas para acabar con ese rabo de gato? Sería un poco lo que tú mencionabas, ¿no? De que a lo mejor no funciona tan bien. Sí, no, seguramente no es una buena solución. Primero, porque Penicetum es una planta que tiene una dispersión por semillas muy buena, muy buena, muy buena. Entonces, puede ser que las cabras se coman a las hojas. Dudo mucho que las terminen matando, porque tienen unas raíces también muy buenas, una elevada capacidad de rebrote. Pero además, el movimiento de las cabras mientras están comiéndose las hojas probablemente terminen rasgando las inflorescencias o la espiga de flores. Y si bien no se le pegan en el lomo y las empiezan a dispersar más, como mínimo las terminarán de tirar de la espiga y las repartirán en el suelo. Quiero decir que yo creo que no es una solución. Además que el Penicetum se gestiona de una manera, o el rabo de gato, se gestiona de una manera bastante delicada. Quiero decir que se tienen que eliminar las inflorescencias con cuidado. Para eliminar la planta correctamente tienes que estar seguro de que lo has arrancado de raíz y es complicado. Es complicado y además, aquí por lo menos en Canarias, yo cuando era chico, imagino que muchos canarios que están aquí también, nos dedicamos a jugar con el rabo de gato por pura ignorancia y cogíamos la espiga y hacíamos, ¡oh! Tiramos hacia arriba y eso hacía una dispersión de semillas increíble. A las personas que nos estén escuchando, piensen en la cantidad de espigas que salían volando cuando hacíamos ese jueguito, pues ahora imaginen una cabra pasando con todo su cuerpo por decenas y decenas de ejemplares y llevándose todas las semillas con ellos. Y otra cosa que comentaste algo que me pareció súper interesante es que decías que muchas de estas plantas se veían al final como arrinconadas a zonas donde la fauna que se alimenta de ellas no pudiese llegar. Claro, imagino que con la llegada de las cabras, que son totalmente todoterreno,
las plantas que ya de por sí estaban un poco escondidas, ahora han tenido que trepar por todas partes para encontrarlas. Y creo que mencionabas también que no solo se ocultaban, a lo mejor en zonas muy escarpadas o acantilados, sino en islotes. Sí, así es. Eso pasa, bueno, en islotes no tienen por qué solo refugiarse de los herbívoros, quizás son plantas con poca habilidad para competir con otras plantas y pasan a vivir en zonas pues, donde haya una diversidad vegetal menor, como es el caso de los herbívoros, y, y sí, viven allí. Y algunas incluso de forma exclusiva, que son endemismos de islotes. Eso es muy común. Ok. No, a mí se me ocurre por lo menos un caso que tenemos en la isla de Gran Canaria, que es el drago de Gran Canaria, una planta que solo crece en la isla. Realmente sus poblaciones pues, se han fragmentado, pues bueno, llegamos los seres humanos ahí a liarla y se fueron cada vez quedando en zonas más inaccesibles y encima en presencia de herbívoros como cabras, conejos, etcétera, pues tampoco le habrá ayudado mucho. Lo curioso es que a día de hoy solo crecen acantilados. Y a lo mejor es aventurarse un poco, pero podríamos suponer que si cayesen semillas de esa planta a una zona más accesible, cualquier tipo de herbívoro al que no esté preparado podría depredarla, ¿no? Sí, de hecho, por lo que me estás comentando, es un caso bastante probable. Si no hubiera herbívoros, probablemente esta planta tenga una expansión. Quizás no se vuelva la planta dominante del ecosistema, o sí, pero sí, yo creo que... Porque, por supuesto, los herbívoros, si en algún estadio de la vida de la planta son realmente una amenaza, es en el estadio de la germinación y los juveniles, porque es cuando la planta pues, más está invirtiendo energéticamente en crecer y no en sintetizar compuestos de defensa, en sintetizar estructuras como, por ejemplo, espinas, ¿no? o leña. Claro, son tallos verdes, están pensando en crecer. Entonces, claro, allí son muy palatables, saben muy bien para los herbívoros, tienen un tejido fácil de morder y de tragar. Entonces, claro, todo eso se junta y los herbívoros lo depredan. Entonces, claro, si es una planta que ahora mismo está en zonas inaccesibles y las zonas accesibles no está, seguramente si se quitaran los herbívoros se empezarían a encontrar germinaciones y juveniles. De hecho, eso lo hemos visto nosotros en un islote de Ibiza, que había una especie que es endémica de islotes del mar Balear. El mar Balear incluye las Islas Baleares y los islotes colindantes, como por ejemplo las Columbretes, que están entre Baleares y Valencia, unas islas muy pequeñas de origen volcánico, que vale la pena si buscáis una fotografía. Pues esta planta estaba en un islote donde había muchísimos herbívoros, en este caso conejos, pero bueno, que también es un problema el caso de los conejos, y aprovecho para comentarlo. Y esta planta, una vez se erradicaron los conejos del islote completamente, pasamos de observar en un año 5 o 6 individuos en zonas accesibles y el resto en zonas de pared de montaña, ¿no? de peñasco y tal, a encontrarnos una población de 1.000, 2.000 individuos, que a día de hoy es la planta dominante del ecosistema. Y es una cosa espectacular, porque se ve que claramente el herbívoro estaba haciendo desaparecer a la planta dominante del islote. Por supuesto, el ecosistema estaba completamente alterado, porque si era la dominante, era un recurso para alimentación de herbívoros artrópodos nativos, era un recurso de dispersión para lagartijas y, en definitiva, todo el ecosistema se estaba viendo afectado por ello, ¿no? Entonces, mira, es un caso muy parecido al que me estabas comentando, de Gran Canaria. Y además es súper interesante porque estamos viendo que especies muy preparadas para competir, especies que son con una gran capacidad para depredar, en este caso, plantas, comentan por aquí si puedes escribir el nombre de esos islotes. Perdona. Bueno, sí, venga, voy a escribirlo. Igualmente se llaman columbretes, así como suena. ¿Habéis hecho bien? Sí, lo he escrito bien. Sí, columbretes. Ok, Son unas gracias. islas son valencianas, así que no les daré más publicidad de las que voy a dar a Baleares. Es broma. Efectivamente. No, bueno. Y aquí vuelven otra vez dos conceptos súper interesantes. Uno, cómo, en este caso, el conejo para ese islote, que es un equivalente también con la cabra, es una especie que en la península se encuentra amenazada y, sin embargo, en islas
como Baleares o Columbretes o en Canarias son auténticas pesadillas para la flora insular. Y no significa, por supuesto, que el conejo sea malo ni que el conejo la esté armando ni nada por el estilo, sino podemos ver cómo ecosistemas que han crecido en ausencia de herbívoros no pueden soportar la carga de estos animales una vez empiezan a comer de todo. Yo creo que ese islote es una de las mayores evidencias seguramente que tengamos en España de cómo eso funciona. Y otra cosa súper interesante es cómo estos animales, ya sean conejos o cabras, se convierten en auténticos arquitectos del paisaje. Así es, así es. De hecho, nosotros a veces hemos hablado de este es el paisaje que nos dejan ver las cabras. Cuando hablamos de paisajes de la isla de Mallorca, cuando hablamos de comunidades vegetales, ¿no? Entonces, las zonas donde hay una alta presión de herbívoros, siempre dejamos claro que esto es así porque las cabras están y nos lo dejan ver. Pero si no estuvieran, quizás sería completamente diferente, ¿no? Así como pasa a pequeña escala en un islote, puede estar pasando a gran escala ahora mismo en la isla. Claro, y además, por supuesto, al final, eliminar a todos estos animales de una gran superficie es imposible prácticamente, por muchísimas razones, por supuesto, pero como tú dices, nos están dando a lo mejor información, entre comillas, falsa de nuestros propios ecosistemas. Sí, Y efectivamente. también, Y de hecho, estaba pensando ahora en el caso de Euphorbia dendroides, que es la tabaiba de Baleares. Vosotros tenéis un montón. Nosotros tenemos esta, que es la tabaiba. Nosotros no la llamamos así, pero bueno, sería una tabaiba, claramente. Y es lo que tú comentas, ¿no? Vemos el paisaje y nosotros tenemos zonas con esta especie. Y precisamente porque es picante al gusto, incluso irritante al gusto y no se puede comer, pensábamos, bueno, esta es la comunidad que está, la cabra no tiene nada que ver porque total, no se la está comiendo y tal. Claro, ¿qué pasa? Que no se la está comiendo las adultas, pero volvemos a lo mismo que explicaba antes. No hay una regeneración. Los individuos juveniles que no están sintetizando los componentes tóxicos, irritantes, picantes, como es el caso de la tabaiba, estos sí que son depredados. Y eso sí que lo vi durante la tesis doctoral. Hicimos unas plantaciones de germinaciones y juveniles de tabaibas y vimos que se las comían a las 2 semanas. A las 2 semanas no nos quedaba ningún juvenil de los que habíamos plantado. Eso lo contrastamos con individuos que habíamos cercado para excluir a los herbívoros y que no pudieran acceder. Por supuesto, eso dejó en evidencia que se morían por culpa del herbívoro y no por sequía o por un patógeno o lo que sea. Entonces, claro, allí lo que predijimos fue que a largo plazo, si no se gestionaban los herbívoros allí, las tabaibas, que son plantas que parece que no hay ninguna influencia, la comunidad está bien, a largo plazo, cuando los individuos adultos mueran, no habrá individuos jóvenes que les sustituyan. Y será una extinción silenciosa, extinción local, ¿no? Extinción insular, pero desaparecerá de manera silenciosa. Parecerá que le está pasando algo, que cada vez hay menos plantas, pero claro, tú no ves que la cabra se coma a un adulto. Y eso complica mucho la gestión, porque si un gestor revisa qué plantas está comiendo una cabra para centrarse en dónde actuar, no vas a mirar que las germinaciones con los cotiledones y tal sean de esta especie o de esta otra. A veces es complicado. Entonces, hay una depredación también silenciosa. pues la verdad es que también es súper interesante y muchas veces se nos pasa totalmente por alto. En el TEDI también sé que han puesto espacios de exclusión para herbívoros. Básicamente han colocado una serie de rejas donde no puedan entrar muflones, que son unas ovejas muy grandes con cuernos, y conejos. Y al final lo que se ve es que todo lo que consiguen plantar en esos espacios crece con una diversidad apabullante. Lo que pasa es que el banco de semillas, es decir, la cantidad y diversidad de semillas que se encuentran, en este caso en el Teide, cada vez es más pobre y nos hemos acostumbrado a un paisaje que a lo mejor no encaja con el que tendría hace 100, 200, 300 años. Y que, por supuesto, los cambios climáticos son naturales, los cambios en la flora y en la fauna son naturales, pero que nosotros estemos trayendo especies de fuera que fomenten cambios más rápido de lo que a lo mejor nuestros ecosistemas puedan soportar, nos va a pasar factura y ya no solo desde el punto de vista, como comentabas, de la flora, sino que también
las plantas que están aportando una serie de nutrientes para el suelo, para su composición e incluso a lo mejor para la permeabilidad del suelo, todas esas características que están aportando estas especies se están perdiendo, ¿no? Claro, efectivamente. Al final hay que pensar que el ecosistema está vinculado, ¿no? Y que desaparezca una especie quizás implique de manera indirecta que desaparezca otra o que se empobrezca el suelo y eso haga que otra especie le cueste sobrevivir allí. Y el caso, mira, casualmente estaba en Tenerife hace una semana y fui al Teide y de hecho vi los cercados de exclusión, pregunté información sobre ellos y tal y efectivamente creo que en Baleares estamos también haciendo cosas similares en las montañas más altas, que obviamente no tiene nada que ver con el Teide, pero sí que tenemos un grupo de endemismos que viven en montañas superiores a 1000 metros. Y son endemismos que, de manera similar, salvando las distancias, como pasa en el caso de Tenerife, son endemismos que ya se están afrontando a que el hecho de vivir a una determinada altura implica que el cambio climático, etcétera, haga que igual ya no puedan sobrevivir en el futuro en esas zonas. Si eso lo combinamos con que encima hay herbívoros que les están afectando, pues claro, es una combinación fatal. Y el uso de cercados de exclusión es una idea muy buena porque te permite ver qué hay realmente allí, ¿no? Cómo es la flora de allí. Porque incluso yo diría que en el caso de la retama, quizás, la retama del Teide, que se llama, el nombre científico creo que era Spartocitisus supranubis, o algo así. Y nada, que esta especie yo vi que estaba muy ramoneada y de hecho me lo comentaron que estaba bastante afectada. Y en las zonas de exclusión se veía que estaba bastante bien, ¿no? Seguramente es una especie que hasta ahí todas las germinaciones, como comentaba antes, sean los estadios más vulnerables y en definitiva creo que el hecho de que haya muflones y herbívoros en general allí está afectando a una flora que a nivel de Canarias es patrimonio, ¿no? Natural, o sea, vuestra flora endémica no está en ningún otro lugar del mundo y si se desaparece, es que va a desaparecer del mundo entero, ¿no? Es importantísimo para mí este tipo de flora conservarla. Claro, y por supuesto, como comentas, al final es una flora que está además amenazada, que ya no es que sea de Canarias, también es la flora de Baleares y de distintas partes del mundo. En este caso, especialmente dramático cuando sucede en islas, porque suponen un boom de la biodiversidad increíble. Pero lo que suele pasar muchas veces es que creo que en general nos cuesta separar lo que viene a ser el patrimonio cultural del patrimonio natural. En Canarias, dentro del imaginario colectivo, se ve mucho la imagen del pastor, las imágenes de las cabras en las laderas, y es una imagen hasta patriótica. O sea, nosotros como canarios vemos una cabra y no decimos una cabra, decimos, ese es el baifo que está ahí corriendo por la ladera. No hay nada más canario que eso. Sin embargo, hay que saber separar este patrimonio cultural, que es muy importante, que hay que preservarlo, de un patrimonio natural, que muchas veces ni siquiera podemos llegar a ver. Asumimos que las cosas son como nos las hemos encontrado, y es lo que tú comentas. A lo mejor, si empezásemos a separar este tipo de organismos que nosotros hemos introducido, veríamos que la diversidad que existe en nuestras islas es aún superior. Yo creo que el caso de Columbretes lo deja bastante claro. Y lo que comentabas también, muy interesante, de las extinciones silenciosas, al final cuando se dice, oye, pues hay que tener cuidado con estos organismos porque pueden depredar sobre plantas autóctonas. Y a lo mejor hay quien se piensa que estas plantas están talando pinos, pinos adultos y gigantescos y demás. Y está claro que no es el caso. Lo que están haciendo, comentaba, corrígeme si me equivoco, es eliminar a todas las plántulas, las plantas chiquitas cuando empiezan a crecer, y al final eso hace que nosotros, pues, no nos damos cuenta, porque las plantas grandes, los árboles y demás, siguen ahí. ¿Cómo se te ocurriría que podríamos a lo mejor enseñar a la gente de la forma más gráfica posible la cantidad de biodiversidad que nos estamos perdiendo por no ser capaces muchas veces de gestionar la cosa como habría que hacerlo de forma deseable? Primero de todo, enfatizar el hecho del patrimonio natural. Yo creo que eso es lo primero. Es complicado ejemplificarlo bien, porque al ser un efecto tan silencioso, el problema es ese. No puedes fotografiar a una cabra comiéndose una tabaiba hasta destrozarla, ¿sabes? No puedes
puedes fotografiar una cabra comiendo una pequeña plántula y eso a nivel estético parece un mal menor. O sea que es una cosa complicada. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer aquí es sensibilizar a la gente precisamente de lo que tú me estás comentando, que hay un patrimonio que es ajeno al patrimonio cultural y no por ello es menor. El caso, por ejemplo, que siempre usamos es el que hay un patrimonio, como pueda ser el folclore, ¿no? Y patrimonio como pueda ser un museo. Y a ti no se te ocurriría, como gestor cultural, celebrar un baile folclórico en una zona de un museo donde haya estatuas de gran valor, que quizás pues, no es el espacio adecuado porque se pueda estropear una por culpa de la otra. Cada cosa tiene su espacio. Entonces, de esto se puede asemejar mucho la naturaleza. Hay zonas de patrimonio natural que tienen un valor brutal para representar a Canarias y para hacer sentir orgulloso a la persona que está allí. Y hay zonas que se puede, pues eso, hacer la imagen del pastor y bueno, pues todo un poco el tema de la ganadería y de la caza, etcétera. Pero se tiene que reconciliar, se tienen que poder entender estas dos partes, porque el problema es que cuando una de las partes quiere eliminar a la otra o la menosprecia, es cuando luego tenemos un problema, ¿no? Claro, entonces aquí yo creo que la solución para hacer entender a la gente primero pasa porque la gente sepa valorar que la flora endémica de Canarias, los hábitats, las comunidades y los espacios naturales de Canarias son un patrimonio también. Entonces, claro, a partir de allí yo creo que se tendría que empezar a trabajar en ello. Y lo mismo pasa en Baleares, exactamente lo mismo. Pues sí, y que también, claro, existen espacios que están destinados al mundo rural, a que la gente pues tenga ahí pues, sus cabras sueltas sin ningún problema y demás. Y sin embargo, lo que comentas es que hay espacios naturales donde a lo mejor estas especies no deberían estar. Pues nada, Efectivamente. Miquel, muchísimas gracias por charlar con nosotros. No sé si te gustaría añadir algo más a modo de despedida o algún último mensaje que quieras reforzar. Bueno, yo quiero dejar simplemente al aire el hecho de que estamos muy lejos unas islas de las otras y parece como que son dos mundos muy distintos y efectivamente son mundos muy distintos a nivel evolutivo, a nivel ambiental y lo que hablamos también cultural, o sea que en definitiva tenemos vidas muy, muy diferentes, pero somos islas y las islas aquí en cualquier parte del mundo tienen unas características comunes y que muchas veces, y yo lo he visto en mis investigaciones, las soluciones ya están. Las soluciones ya están. Hay otras islas del mundo que lo están haciendo y les está funcionando, que se están encontrando con el mismo tipo de problemas y los están arreglando. O sea que me parece fundamental que haya una colaboración, que se hablen las cosas, que si hay un problema a nivel del gobierno en entender cómo se gestiona un problema, pues hay otras islas que ya lo están gestionando, lo mismo con la investigación, lo mismo con la divulgación. Y bueno, esta conversación ha sido un claro ejemplo de que nos encontramos con un problema prácticamente idéntico. Estoy leyendo por allí que habla un poco de Esvedra, que no lo hemos comentado. Y si queréis, pues os doy un poco de explicación rápida, si no me solapo con el siguiente invitado. Hay tiempo, no te preocupes, adelante. Pues bueno, os cuento un poco la historia de Esvedra porque es bastante interesante y creo que en Canarias os sentiréis bastante identificados. Y ya yo creo que si no hay más curiosidades de gente que converse, pues lo dejamos así. Nosotros en Baleares tenemos un islote localizado en Ibiza llamado Esvedra, que es de propiedad privada, pero forma parte de una reserva natural, con lo cual tiene una gestión como espacio natural protegido. En ese islote se encontraban medio centenar de cabras aproximadamente y efectivamente, porque es un islote pequeño, pues medio centenar de cabras ya es bastante. Y había 12 especies endémicas en el islote, ¿no? Especies endémicas de Baleares. Una de ellas exclusiva del propio islote, para que os hagáis un poco la idea del patrimonio natural que había en un espacio tan reducido, ¿no? Además, había una lagartija endémica, también endémica del propio islote, que también es una cosa que Canarias más o menos pasa con el género Galotia, ¿no? Y, bueno, en definitiva, que era un espacio muy interesante a nivel ecológico. Bueno, desde que es un espacio natural protegido, los gestores empezaron a pensar que se tenía que erradicar la cabra.
Y yo empecé con mi director de tesis, empezamos a ir al islote para evaluar el impacto que tenían las cabras allí, para en definitiva luego ofrecer datos para que se hiciera la gestión. Bueno, pues al final se adelantó la gestión, afortunadamente, decidieron que se tenía que erradicar. Se erradicó, bueno, se intentó erradicar, porque a la mitad de la gestión, a la mitad del proyecto, se tuvo que parar porque un colectivo animalista hizo presión y hizo una denuncia a la justicia, y la justicia hizo una suspensión cautelar de esa gestión. Con lo cual, digamos que, paradójicamente, por una gestión de animalistas, había habido una serie de cabras que habían muerto en vano, que yo, a partir de aquí, yo creo que ya la moral ecológica ya estaría un poco de quicio, ¿no? Pero bueno, totalmente, que al final las cabras se mantuvieron allí, se volvieron a reproducir, la población alcanzó otra vez valores similares al que había antes de la gestión, y nosotros vimos durante todo ese tiempo cómo cambiaba la vegetación. Y vimos que el primer año que desapareció, bueno, que se hizo la gestión de reducción, casi erradicación de la cabra, la vegetación hizo un cambio espectacular, espectacular. La cobertura vegetal creció muchísimo. Las plantas que eran muy buenas para la lagartija, porque eran palatables, tenían buen contenido nutricional, muchísimas semillas que incluso usaban las hormigas para hacer hormigueros. O sea, imaginaos el complejo ecológico de todo eso. Se recuperó en un año. Entonces, que en un año ya hubo una recuperación brutal. Pero claro, como no se erradicó del todo, al poco tiempo volvió a suceder lo mismo. Y en definitiva, otra vez nos encontrábamos con el mismo problema. Un problema que al final seguía parado por presiones de colectivos animalistas, ¿no? Que, claro, tenemos ese antagonista con el ecologismo. Afortunadamente, al final sí que se erradicó la cabra del todo, y ahora estamos haciendo la evaluación de cómo sigue el tema. Hemos ido solo un año y se ve que efectivamente la vegetación ha vuelto a responder perfectamente ante la liberación de herbívoros, y parece que la comunidad entera se está beneficiando. Pero sí, dejar un poco claro aquí que hay un papel fundamental de que los animalistas están impidiendo que se hagan gestiones que son urgentes e importantísimas. Evidentemente, aquí hay todo un complejo en la gestión de la que yo no soy experto y yo no voy a hablar. Seguramente hay otros expertos en estas charlas que habéis organizado que lo hablarán mejor. Pero sí que dejar claro que desde un punto de vista científico y ecológico, los herbívoros en este islote tienen que estar erradicados, y en cualquier espacio natural, y ahora hablamos de las islas porque es el tema del día, se tienen que gestionar. Yo entiendo que hay zonas donde quizás no se pueda erradicar, porque hay demasiadas, porque se están usando para trofeos de caza, porque se están criando para hacer leche, por lo que sea. Y entiendo que no se puedan eliminar, pero se tienen que gestionar. No se tiene que dejar que vayan a zonas frágiles, no se tiene que dejar que paseen por zonas donde hay especies amenazadas, especies endémicas, y a partir de aquí encontrar un compendio de acciones que permita a la flora estar en buenas condiciones y al patrimonio cultural que hablábamos antes también desarrollarse y que no se sienta oprimido ni en amenaza de desaparecer. Y es un tema complejo, pero yo creo que si desde la investigación va quedando claro, desde el ecologismo se está haciendo divulgación y se está poniendo encima de la mesa el problema, y al final invitamos a colaborar con los otros colectivos que se están sintiendo más amenazados por todo este tema, y les hacemos entender que en realidad la solución nos beneficia a todos, quizás en un futuro sí que podamos estar hablando de que el problema de los herbívoros introducidos no es tan grave como ahora. Y creo que con eso, más o menos, si no hay más comentarios, podríamos dejar. Pues muchas gracias, Miquel, y además nos viene genial porque la persona con la que vamos a charlar ahora se ha dedicado precisamente, más que al tema de la investigación de la flora, que también tiene lo suyo, más bien a gestionar y ver cómo ha sido ese proceso a la hora de tener que lidiar con estos animales en una reserva natural especial, de la que hablaremos ahora. Dejo ahí la incógnita. Y además, no se olviden que la semana que viene, el martes a las 5:30, también estaremos hablando con el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, que también nos hablará, oye, pues de bienestar animal, cómo deben hacerse las cosas, qué es lo que se plantea y demás. Así que dicho esto, muchísimas gracias, Miquel, por estar aquí hoy. Y muchas gracias también a todas las personas que han estado ahí soportándonos.
Muchas gracias por todo y bueno, estáis invitadísimos a seguir colaborando entre islas y yo estaré encantado de hacer feedback con vosotros siempre que queráis. Muchas gracias a todos por estar aquí, por habernos escuchado un poco en esta charla. Genial. Te tomamos la palabra, Miguel. Nos vemos. Bueno, Muy bien, gracias. Hasta luego. y nosotros nos vemos ahora a las 6. Seguiremos hablando de qué es lo que está pasando en islas, con la vegetación y con el problema que tenemos de los herbívoros introducidos. Hasta luego.